Buenos días, profesor, compañeros y a todas las personas que vayan a ver este video. El día de hoy, junto con mi grupo, le venimos a hablar sobre la cuarta generación de las computadoras y todos los avances tecnológicos que trajo consigo. En la cuarta generación de las computadoras, que comenzó en el año 1970 y finalizó en el año 1980, ocurrieron 5 avances tecnológicos que marcaron grandemente a las computadoras en ese tiempo en adelante y que sigue estando presente en la actualidad. Estos 5 son el microprocesador, las computadoras personales, los sistemas operativos, la capacidad de almacenamiento y los lenguajes de programación. Primero vamos a comenzar con el microprocesador. ¿Pero qué es un microprocesador? Un microprocesador es un circuito integrado que actúa como el cerebro de una computadora. El microprocesador está compuesto por millones de transistores y otros componentes electrónicos y que es fundamental para el funcionamiento de cualquier dispositivo electrónico que requiera procesamiento de información. ¿Y por qué vamos a comenzar primero con el microprocesador? Bueno, el microprocesador es el que dio pie a todos los avances tecnológicos que ocurrieron después de este. A las computadoras personales, a los sistemas operativos, los lenguajes de programación, la capacidad de almacenamiento, todo eso ocurrieron gracias al microprocesador. ¿Y por qué pasó esto? ¿Por qué es el avance tecnológico más relevante en la cuarta generación y que sigue siendo relevante en la actualidad? El microprocesador revolucionó completamente el procesamiento de información en las computadoras, ya que antes una computadora abarcaba fácilmente un cuarto entero para hacer tareas muy simples, pero con la llegada del microprocesador todo eso fue contenido. Esa gran computadora que antes se utilizaba fue contenido en un pequeño chip de silicio, en el cual era más eficiente todo ese procesamiento de información y abarcaba menos espacio. Y esto resultó, como ya lo había mencionado antes, en computadoras más pequeñas. El primer microprocesador fue el Intel 4004, lanzado en el año 1971, y fue el primer microprocesador comercial y que marcó el comienzo de las eras de las microcomputadoras. ¿Y a qué me refiero con microcomputadoras? Repito nuevamente, a computadoras personales. Conocer la historia de la cuarta generación de las computadoras es sumamente importante, ya que esta marcó un antes y un después en la historia de todas las generaciones de las computadoras. En esta generación, que surge a partir de la década de los 70, empresas como IBM lanzaron sus primeros modelos de PC, que eran más accesibles para el público en general, y que hizo que las computadoras fueran una herramienta esencial y fundamental en los hogares y trabajos de las personas. Esto potenció a que empresas como Apple y Commodore lanzaron sus primeros productos al mercado, tales como la Apple II y la Commodore 64, los cuales fueron uno de los primeros productos de estas compañías. Además, la cuarta generación de las computadoras tenía sus diferencias respecto a sus generaciones anteriores, ya que en esta generación se pudo ver diferencias drásticas, es decir, por ejemplo, en el tamaño. En el tamaño de esta computadora se pudo ver de que era mucho más pequeña, ya que, por ejemplo, en la primera generación una computadora fácilmente podía abarcar el tamaño de un cuarto, y en la cuarta generación una computadora podía alcanzar fácilmente en un escritorio, por ejemplo. Además, era mucho más económica, ya que al ser más pequeña su precio disminuyó un poco, y esto hacía a que estas computadoras fueran más accesibles para el público en general. Otra cosa que se puede recalcar es que esta computadora, al ya tener microprocesadores, podía tener lenguaje básico de computación o de programación. Esto hacía que la computadora fuera mucho más funcional para las personas y más útil en los trabajos. Bien, ahora veremos cuáles fueron las primeras computadoras personales. Sabemos de que durante la cuarta generación surgieron varios modelos distintos de computadoras personales, pero fueron solamente 4 los que más se destacaron, o por así decirlo, las más importantes. Número 1, la Altair 8800, diseñada por Ed Roberts en el año 1975, fue la primera computadora personal
de la cuarta generación de computadoras. Esta incluía un chip de CPU Intel 8080 y un microprocesador de 16 bits. Las ventas aumentaron considerablemente ya que esta computadora venía con mouse y teclado incluido. Número 2, la Apple I y la Apple II. Steve Wozniak desarrolló para Apple en el año 1976 el primer producto de la compañía, el cual su amigo Steve Jobs lo ayudó en las ventas y más tarde lo ayudó a fabricar la Apple II, que fue la primera microcomputadora casera con gran éxito en cuanto a la producción y en ventas. Número 3, la Macintosh. En el año 1984, Apple presentó el Macintosh basado en el microprocesador Motorola 68000. Al principio no fue muy exitoso, pero luego, con la introducción a la autoedición, superó las expectativas. Y como última computadora importante tenemos la IBM PC. El IBM Personal Computer es la versión de computadora más importante y original de la época. Esta fue lanzada el 12 de agosto de 1981. Yo le estaré hablando un poco acerca de lo que son sistemas operativos de la cuarta generación, pero en sí, ¿qué es un sistema operativo? Un sistema operativo es un programa que administra los recursos de hardware, facilita la interacción con las computadoras, gestiona archivos y procesos, y garantiza la seguridad y eficiencia del sistema. Los sistemas operativos son programas que administran los recursos de hardware y brindan servicio a la aplicación. Algunos ejemplos están el desarrollador de Windows para las computadoras personales, el Mac OS, que es desarrollado por Apple para las computadoras Mac, Linux, sistema de operación de código abierto utilizado en servidores o dispositivos embedidos. Pero me estaré enfocando en la cuarta generación, que es de 1970 a 1980. Los sistemas operativos también experimentaron avances significativos durante la cuarta generación, en la década de los 1970. El sistema operativo Unix se convirtió en un estándar de facto entre los usuarios avanzados y los desarrolladores debido a su diseño flexible y su capacidad para ejecutarse en diferentes plataformas. En los años 80, Microsoft lanzó MS-DOS, un sistema operativo para computadoras personales que se convirtió en un sistema operativo dominante para las PCs durante esa época. Pero más que todo, ellos nos dieron ciertos aportes. La cuarta generación de sistemas operativos introdujo características como la multiprogramación, multitarea, multiprocesamiento, mejor gestión de archivos y memoria, interfaz de usuario avanzada y mayor eficiencia de utilización de recursos. Estos avances sentaron la base para los sistemas operativos modernos. A continuación yo les estaré hablando acerca de la capacidad de almacenamiento que tenía la cuarta generación de computadoras. En cuanto a la capacidad de almacenamiento, la cuarta generación de computadora vio la introducción de discos duros y unidades de discos flexibles. A continuación vamos a detallar cada uno de estos. Empecemos a hablar acerca de los discos duros. Los discos duros eran dispositivos de almacenamiento de alta capacidad que permitían a las computadoras almacenar grandes cantidades de datos de una manera más eficiente. La marca de computadoras IBM introdujo en los modelos IBM 3340 los discos Winster, convirtiéndose estos dispositivos en la alta eficiencia en la informática. Estos discos duros tenían la capacidad de almacenamiento fijo de 30 MB y 30 MB de almacenamiento extraíble. Las unidades de discos modernos tienen la capacidad de almacenamiento y una mayor rapidez, sin embargo, la tecnología que se usa es la misma. Y bien, esta parte fue acerca de lo que eran los discos duros y el tipo de almacenamiento que este poseía. Ahora vamos a hablar acerca de la unidad de discos flexibles. La unidad de discos flexibles o disquetes eran discos magnéticos extraíbles que también ofrecían mayor capacidad de almacenamiento que las cintas magnéticas, utilizadas en generaciones anteriores. La unidad de discos flexibles tan solo ofrecía la capacidad de 1,2 MB. Para finalizar con este punto, aquí teníamos la explicación básica de lo que eran los discos duros y la unidad de discos duros flexibles, que ambos ayudaron grandemente a la capacidad de almacenamiento de las computadoras. Muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Anthony Ángel Hernández Pavón. Hoy le vengo a hablar un poco del lenguaje de programación en la cuarta generación y su capacidad para abordar necesidades específicas de aplicaciones complejas mediante el lenguaje de alto nivel. Estos lenguajes están diseñados para facilitar el desarrollo de software. Por ejemplo,
SQL para bases de datos, Prolo para sistema experto y RPG para generación de informes, ya que su objetivo principal era el mejoramiento de la productividad de desarrollo de software, al permitir a los programadores de expresar fácilmente sus intenciones de requerimiento específico, sin necesidad de preocuparse por los detalles de implementación de bajo nivel. Hasta aquí nos despedimos y muchas gracias por ver el video. De aquí en adelante, es solo un extra.